Club de Contadores. Como siempre, un inmenso gusto tenerles a todos ustedes en plataforma. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta segunda y última sesión de nuestro curso virtual Últimas Modificaciones Tributarias 2022-2023. El día de hoy nos está acompañando en plataforma el doctor Juan Mario Alba Mateusi, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría de Contabilidad con mención en Política y Administración Tributaria de la UNMSM, profesor del curso de especialización avanzada en tributación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor del curso de Impuestos Especiales 2 e Impuesto a la Renta e IGB por la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas en la UNPSM, profesor del Programa de Gestión Tributaria Empresarial dictado por el ESAN, profesor de los cursos de Impuesto a la Renta Empresarial y Planeamiento Tributario del PE de Derecho Corporativo en ESAN, autor de distintos libros en esta materia, como por ejemplo Análisis para la aplicación del crédito fiscal y Análisis práctico del impuesto general a las ventas. Además, es director de la revista Actualidad Empresarial. Doctor Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Como siempre, un gustazo tenerle acá en el Club de Contadores y sin más preámbulos, le cedo las plataformas para que pueda iniciar. Adelante. Ok, muchas gracias por la presentación. Gracias al Club de Contadores por una nueva oportunidad que me brindan y poder colaborar con ustedes. Vamos a analizar en estas 3 horas el tema de modificaciones tributarias, la segunda parte del evento. Como en anteriores oportunidades, si tuvieran preguntas, formúlenlas en cualquier momento. La idea es que esto sea un diálogo permanente y nos ayude a identificar dificultades, oportunidades, problemas que se pueden generar, sobre todo con la normatividad que ha sido modificada. Entonces, sin más preámbulo, voy a desactivar un rato mi cámara para poder verificar, en todo caso, el tema tributario, ¿no? Veamos en la práctica las modificaciones tributarias que corresponden al periodo 2022-2023. Un primer punto que Disculpe, me doctor, corresponde es... Sí, sí, se ha dime. desactivado la cámara, pero también se ha desactivado la presentación de su pantalla. A ver, ahí está la pantalla. Ahora sí podemos verle claramente. Muchas gracias. Ya, ahora sí, perfecto, perfecto. Bien, lo que nos corresponde revisar ahora es básicamente una de las primeras modificaciones que voy a analizar, es la resolución de superintendencia 286-2022 SUNAT, norma que en todo caso establece la prórroga de la exclusión de retener el impuesto de renta en liquidación de compra y productos primarios derivados de la actividad agropecuaria. Antes de avanzar, expliquemos. ¿Para qué sirve una liquidación de compra? Una liquidación de compra, recuerden que es un comprobante de pago que lo emite normalmente no el vendedor, sino el comprador. La pregunta es ¿por qué? Porque se entiende que el comprador, al adquirir, por ejemplo, productos agropecuarios, artesanía, algún tipo de elementos como madera, no va a tener acceso a la persona que le vende a una actividad empresarial permanente. Entonces, lo que va a suceder es que esa persona lo que hace es adquiere con liquidación de compra y quien le emite es el comprador. Entonces, en el caso de una liquidación de compra, hay 2 tributos que están relacionados, renta e IGB. Sin embargo, en el caso de renta, hay una resolución un poco antigua, que está vigente todavía, que ha sido modificada y ampliada en varias oportunidades, que es la resolución 234-2005 SUNAT. En esa resolución se señalaba que quien adquiría los productos a través de una liquidación de compra debería haber efectuado una retención. Esa retención es para renta. Pero a su vez, si el producto se encontraba afecto con el IGB, quien pagaba el IGB era en ese caso el adquirente. Así como, por ejemplo, cuando una persona tiene un servicio prestado por un no domiciliado y efectúa el pago directamente del IGB por utilización económica de servicios y al mes siguiente lo usa como crédito fiscal, lo mismo sucedería con el caso del IGB en una liquidación de compra. Eso significa, en pocas palabras, que si yo soy el adquirente de un producto, voy a pagar el IGB para poder aplicarlo después como crédito fiscal. Entonces, esos 2 tributos están relacionados con la liquidación de compra.
que originalmente era física y ahora es electrónica. Pero el tema de renta es lo que vamos a revisar acá. Considerando que en renta existe algún tipo de retención de impuesto, lo que esta resolución 234/2005 SUNAT señalaba en cierta medida es que el adquirente, al momento de emitir la liquidación de compra, debería retener respecto a la persona que está cumpliendo con adquirirle, ¿no? Al momento de pagarle, una cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero era la retención de renta. La pregunta es, ¿y esto funcionó siempre? No necesariamente, porque la resolución 234/2005 SUNAT ha tenido prórrogas permanentes para indicar que la retención de renta respecto específicamente a productos primarios derivados de agropecuario, de actividad agropecuaria, no estarían sujetos a retención. Entonces, lo que se ha dado es que esta resolución, la 234/2005 SUNAT, ha tenido permanentes prórrogas. Y cuando ya vencía el plazo, inmediatamente salía una nueva resolución y se ampliaba, que es justamente lo que vamos a revisar a continuación. Esta resolución última que se publicó en el peruano, la 286/2022 SUNAT, en los últimos días del ejercicio anterior, precisamente hizo lo que es, como sabemos, ha prorrogado, ha postergado. Pero en todos los supuestos, no. Solamente la exclusión de retener impuesto de renta es en el caso particular de productos primarios derivados de la actividad agropecuaria. Agropecuaria, recuerden, implica necesariamente el cultivo de lo que es vegetales y la crianza de animales. Entonces, si yo tengo compra de animales vivos, o en todo caso compra de productos vinculados con la actividad agraria, en estos dos supuestos particularmente, como son productos primarios, no transformados, sino primarios, es aquellos en los cuales no existe modificación importante, no hay una transformación del producto, es posible justificar, en ese caso, la emisión de una liquidación de compra y no efectuar la retención respectiva. En este caso, observamos entonces que el artículo único de esta resolución 286/2022 SUNAT efectuó precisamente una modificatoria a la segunda disposición complementaria final de la resolución de superintendencia 124/2013, ¿no? SUNAT. Y lo que buscó es lo siguiente. Como les mencioné, esa resolución 234/2005 SUNAT originalmente señalaba que se aplicaba la retención del impuesto a la renta a todas las actividades que involucraban la adquisición de productos, ¿no? Dijo textualmente que no se consideraba esa retención. Pero fíjense esta resolución, la 234 permanentemente ha sido ampliada y esta segunda disposición, ¿no? Complementaria final, de la resolución 124/2013 SUNAT indica lo siguiente, ¿no? Aplicación del dispuesto artículo 2 de la resolución de superintendencia 234/2005 SUNAT. Y dice textualmente, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2 de la resolución de superintendencia 234/2005 SUNAT, y acá viene, ¿no? Modificado por la resolución de superintendencia 028/2013, luego 061/2013, después 124/2013, es decir, ampliada permanentemente, se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Cuándo vencía originalmente? 31 de diciembre de 2022. Es decir, si no se hubiera establecido esta modificatoria, del 1 de enero de este año 2023, se tendría que haber efectuado la retención respectiva. ¿Ok? Pero como se amplía 2 años más, es decir, 23 completo y 24 completo, da a entender el último párrafo lo que corresponde. Es decir, que a partir del 1 de enero del año 2025, es decir, de acá a 2 años, el régimen de retenciones de impuesto a la renta, que justamente fue aprobado por la resolución 234/2005 SUNAT, y todas las modificatorias que se consideraron, va a ser de aplicación a los productos primarios derivados de la actividad agropecuaria. ¿Eso qué significa? Si nos proyectamos al 2025, en enero, salvo que el 24 existe una prórroga, como siempre ha sucedido, y parece que no se sabe si sucederá o no el 24, implicaría que el año 25, cuando una persona emite una liquidación de compra para adquirir productos primarios de la actividad agropecuaria, como por ejemplo decimos papas, camotes, frutas, verduras, animales vivos, ¿no? En esos casos, hasta a partir del 2025, corresponderá retención del impuesto a la renta, ¿no? Y eso es un detalle que deberíamos tener en consideración, pero a partir del año 2025. Antes de esa fecha, en 2024, bajo las ampliaciones que estamos mencionando,
no correspondería a retención. Ahora, vamos a los dos efectos, ¿no? Quien adquiere, ¿no? Al no efectuar retención respectiva, no le corresponderá presentar la declaración en el PET 617, que es donde se efectúan todas las retenciones, ¿no? Y la persona que está vendiendo los productos bajo la actividad agropecuaria, específicamente productos primarios derivados de actividad agropecuaria, ¿no? En donde cuando no existe una transformación permanente ni amplia, simplemente recibirá el dinero que le corresponda por la adquisición. Ahí viene un tema, ¿no? La administración tributaria quizás en una revisión se puede percatar que esa persona en realidad no es una persona que realiza actividad esporádica, quizás permanente, quizás por el volumen también puede ser un elemento que puede identificar que su actividad es reiterativa, ¿no? Entonces, la decisión ha sido justamente por parte de la administración. Ahora, ¿por qué se toma esta posibilidad de no retener? Quizás puede ser un elemento de complicación a nivel de recaudación o fiscalización, puede ser un elemento de identificación clara de actividad agropecuaria para que la persona no sufra una retención, lo cual implica menor liquidez para esa persona en situaciones difíciles actualmente, en la cual ha habido poca siembra, por ejemplo, ha habido poco fertilizante o no existió fertilizante urea el año pasado, por ejemplo, por razones que todos conocemos, y la poca producción más las dificultades de traslado, producto de las carreteras que han sido tomadas en algunas situaciones, entonces origina que la persona, si no existiera esa ampliación, recibiría menos cantidad de dinero, lo cual pierde liquidez en una situación difícil. Bajo esta lógica, entonces, tiene cierto sentido, cierta importancia que se amplíe esta resolución, los alcances de esta exclusión de retenciones, hasta el 2024, lo cual implica 2 años más completos que no corresponde efectuar retenciones bajo la figura, ¿no?, de lo que es renta retenciones de impuesto a renta por la resolución 234 ampliada permanentemente. Ahora la pregunta, ¿cuál es la vigencia de esta norma? Esta única disposición complementaria final de la resolución 286/2022 UNAT indica, señala expresamente, que esta norma entra en vigencia o vigor a partir del día siguiente de su publicación, ¿no? Lo cual sería el día 26 de diciembre. Esta norma, como les mencioné, se publicó el día 25, prácticamente el día de Navidad, ¿no? Y como surte efecto al día siguiente sería a partir del 26. Lo cual origina entonces que, al haberse ampliado, ¿no?, los mecanismos, no corresponde retención de renta por la adquisición de liquidaciones de compra. Ahora, para que conozcamos todos, la liquidación de compra, como les mencioné, es un documento calificado como comprobante de pago que sustenta la adquisición de bienes primarios, ¿no?, o bienes en los cuales no existe transformación. Bienes agropecuarios, madera, artesanía, algún tipo de metales específicamente, pero no hay de por medio una actividad permanente, ¿no? O en todo caso, quien lo realiza no cuenta con RUC. Ahora la pregunta es, ¿y qué sucede si la persona tiene RUC, ¿no? Pero es también actividad agropecuaria, no podría decir, cuenta con RUC, ya no es correcto emitir liquidación de compras. Es posible, pero recuerden que la actividad que tendría que realizar no debería ser renta de terceras, sino básicamente un tema de cultivo de pan llevar o mínimo, ¿no? En ese caso, justificaría, aún así la persona cuente con RUC, que se puede emitir una liquidación de compra, pero tendría que haber, en todo caso, dado de baja su actividad empresarial o, en todo caso, encontrarse con baja de oficio, ¿no?, en cuyo caso ya no correspondería afectarlo. Bajo esa lógica, entonces, identificamos que esta primera norma que nos corresponde aplicar es básicamente una ampliación de una exclusión de retenciones, de renta sobre todo, no particularmente IGB, porque IGB no es un tema de esta modificatoria. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa cuando yo adquiero productos de la actividad agropecuaria? ¿Debería tributar el IGB? Ahí hay que analizar el apéndice 1 de la ley IGB. Cuando uno va a la legislación del IGB, recuerde que hay un apéndice, que es el apéndice 1, que señala los bienes que son exonerados del impuesto general a las ventas. Si yo, por ejemplo, adquiero productos que son exonerados, por lógica, no correspondería afectar el pago del impuesto. Si son exonerados, no corresponde afectar. Pero si yo adquiero productos distintos de actividad agropecuaria que no se encuentran incorporados en lo que corresponde, por ejemplo, a la actividad del apéndice 1, a los bienes del apéndice 1 de la ley IGB, por ejemplo, adquiero artesanías y emito liquidación de compra, ahí yo tendría que pagar el IGB, ¿no? ¿Quién lo paga? ¿El que vende, el que compra? En realidad sería el que compra.
lo cancela, al igual que una guía de pago varios, ¿no? Con el mismo esquema, casi como hubiera sido una edición económica, pago y al mes siguiente lo usa como crédito fiscal. En ese caso es en la medida que sean bienes que no están en el apéndice 1 de la ley G, porque si estuvieran bienes del apéndice 1, son exonerados, ¿no? En ese detalle. Ahora, ¿qué pasa cuando yo emito una liquidación de compra en la zona de selva? Los productos no están en el apéndice 1, simplemente están bajo los alcances de la ley 27037, lo cual implica que todos los bienes que se vendan en la zona de selva, estén o no en el apéndice 1 de la ley IGB, no tienen IGB. Siempre y cuando recuerden los elementos que debo tomar en cuenta en la ley 27037, de Amazonía, que quien venda debe encontrarse en la zona de Amazonía, incorporado o registrado o constituido, si es una empresa constituida en la zona de selva. El 70% de actividades debe ser en la zona de selva y obviamente no ejecutar una venta fuera de la zona de Amazonía. Si es una zona fuera de Amazonía, hay afectación al IGB, no le alcanza los beneficios de la ley 27037. En consecuencia, si adquiero productos con liquidación de compra en zona de Amazonía, no debo afectar el IGB específicamente, salvo que esos bienes los traslade fuera de la zona de Amazonía, en cuyo caso el adquirente tendría que pagar el IGB respectivo y no tener alguna contingencia en una revisión. ¿Ok? Otra norma que nos corresponde revisar es la resolución de superintendencia número 000-288-2022 UNAL, la cual establece el cronograma de vencimiento de declaración jurada anual de impuesto de renta 2022. Como todos sabemos, casi siempre en los periodos de diciembre sale publicar la normatividad que aprueba en ese caso el cronograma, y en muchos aspectos es importante porque quien realiza la declaración jurada puede en cierta medida, si es empresa particularmente, presentar la declaración jurada sea en enero, sea en febrero, y ya aplicar el saldo a favor que genere la misma a partir del periodo siguiente de su presentación. El tema, y lo vamos a revisar en un momento, es en el caso de las personas naturales, porque a diferencia de las personas jurídicas que ya pueden presentar su declaración jurada, aplicar saldos, tener una estrategia de planeamiento para no cumplir con la cancelación de los pagos a cuenta que no realizaron en los periodos anteriores, ¿no? En las personas naturales hay que esperar todavía que la SUNAT tome en consideración esta información, y casi siempre se producía ya la posibilidad de presentar declaración jurada en febrero. Ahora no. A diferencia de años anteriores, las personas naturales van a tener que esperar hasta marzo. Y ahorita vamos a revisar con detalle. Entonces, ¿qué norma nos corresponde revisar? La resolución de superintendencia 288-2022 UNAT, que precisamente aprueba el cronograma de vencimiento de la declaración jurada anual de impuesto a renta 2022. Ese cronograma, a diferencia de los cronogramas anteriores que han sido publicados en diciembre y que señalaban, por ejemplo, días hábiles, en ese cronograma hay fechas exactas. Una crítica en beneficio y en perjuicio es lo siguiente. Este cronograma, si nos damos cuenta, empieza con el dígito 0 y culmina con el dígito 9, y los buenos contribuyentes, no sujetos no obligados en ejecución del RUC, el día 11 de abril. Se inicia el 24 de marzo y culmina el 11 de abril del 2023. Es decir, vamos a estar inclusive, el último dígito, los dos últimos dígitos, el 9 y el 10, van a ser después de Semana Santa. Pero hasta antes de Semana Santa tenemos del dígito 0 hasta el dígito 8. Lo cual implica entonces que bajo la presentación de un cronograma del 2022, si alguno de ustedes genera renta empresarial o renta personal, tienen acceso a plazos máximos. Nada les impide presentar la declaración jurada antes, pero si la presento después, ya generó una infracción. Por ejemplo, imaginemos que sea dígito 4. Mi fecha de presentación es el día 30 de marzo, ¿no? Si mi último dígito es el dígito 4, sé que mi declaración jurada la puedo presentar hasta el 30 de marzo. Pero ¿qué pasa si esta empresa que tiene dígito 4 decide presentar la declaración jurada, por ejemplo, el 19 de febrero? ¿Lo puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Y qué pasa si esa declaración del 19 de febrero no la considera válida? Se equivocó una información, presenta una segunda declaración. La pregunta ¿es sustitutoria? ¿Es rectificatoria? Como todavía no ha vencido el plazo, y el plazo vence para el dígito 4 el 30 de marzo, yo puedo presentar 1, 2, 3, 4, 10 declaraciones, y la última es la que manda. En ese caso es declaración de tipo sustitutorio, porque lo que interesa en el caso sustitutoria es, antes del vencimiento de la declaración, puedo presentar tantas declaraciones como necesite hacerlo, y la última es la que manda. En cambio, si este caso el contribuyente con dígito 4
presentó la declaración jurada, imaginemos, el 29 de marzo, un día antes, o quizás el 15